Hola. Soy Anselmo. Tengo 67 años. Y lo que voy a contaros hoy, me cuesta. Es algo íntimo. Doloroso. Algo que ocurrió en mi propio matrimonio. Quizás algunos os sintáis identificados. Quizás no. Pero necesito contarlo. Si os quedáis a escucharme, os pido que os suscribáis. Y que me digáis, en los comentarios, desde donde me acompañáis. Vuestra presencia, aunque sea virtual, es un consuelo. Gracias. El champán estaba tibio. Y las burbujas, muertas. Como la conversación a mi alrededor. Sostenía la copa con una mano que, últimamente, temblaba un poco. No era Parkinson. Era, cansancio. O quizás, aburrimiento. Estábamos en la fiesta del 70 cumpleaños de Gonzalo Benavides, un viejo socio mío de la constructora. Una fiesta por todo lo alto en el Hotel Ritz de Madrid. El Salón Real. Lámparas de araña que parecían cascadas de luz. Alfombras tan gruesas que amortiguaban hasta los pensamientos. Y un murmullo constante de 100, 200 personas. Hombres con trajes oscuros y sonrisas forzadas. Mujeres enjolladas, con vestidos de seda y miradas evaluadoras. El aire olía a perfume caro, a laca y a ese aroma metálico del dinero viejo. Yo odiaba estas fiestas. Siempre las he odiado. Pero a mi mujer, a Beatriz, le encantan. Son su ecosistema natural. Beatriz. Mi esposa desde hace 42 años. Tiene 65, aunque aparenta 50. Es, o era, una mujer hermosa. Alta, rubia, un rubio que requiere visitas semanales al peluquero, siempre impecable. Hija de una familia bienvenida a menos. Nos casamos jóvenes. Yo era un ingeniero con empuje, pero sin apellido. Ella era Beatriz. La puerta de entrada a un mundo que no era el mío. Y durante años, funcionó. O eso creí yo. Tuvimos un hijo, Carlos. Construí mi empresa. Hicimos dinero. Mucho dinero. Compramos la casa en La Moraleja. Viajamos. Vivimos la vida que se suponía que debíamos vivir. Pero en algún punto del camino, nos perdimos. O quizás, nunca nos encontramos del todo. El silencio se instaló entre nosotros. Un silencio frío, cortante, muy diferente al silencio cómodo de dos personas que se conocen. El nuestro era el silencio de dos extraños compartiendo una casa demasiado grande. Hace 2 años, me jubilé. Vendí mi parte de la constructora. Una fortuna. Pensé que, por fin, tendríamos tiempo. Para viajar, sí, pero de otra manera. A nuestro aire. Para leer. Para pasear. Para reencontrarnos. Pero Beatriz tenía otros planes. Su agenda social se intensificó. Fiestas, cenas benéficas, viajes con sus amigas a resorts de lujo. Y yo me quedé en casa. Con mis libros, mi jardín, y mi creciente sensación de inutilidad. ¿Anselmo? Estás en la luna, la voz de Beatriz me devolvió al Salón Real del Ritz. Estaba a mi lado, radiante en un vestido largo de color esmeralda. Su sonrisa era brillante, pero sus ojos, azules y fríos, me evaluaban. ¿No vas a saludar a los Carmona? Me giré. Fernando Carmona, otro constructor, y su esposa, Elena, una mujer operadísima, se acercaban. Forcé una sonrisa. Fernando. Elena. ¡Qué alegría! Intercambiamos las frases de rigor. ¿Qué tal la jubilación, Anselmo? ¿Aburrido? Para nada, Fernando. Disfrutando del tiempo libre. ¿Y tú, Beatriz? Estás espectacular. ¿Qué te has hecho? Beatriz rió. Nada, Elena, querida. Buenos genes, y un buen cirujano.
La conversación derivó hacia temas que me aburrían profundamente. La última subasta de arte. El nuevo restaurante de moda. Los problemas con el servicio doméstico. Yo me desconecté. Miraba las caras. Las joyas. Las sonrisas falsas. Y me preguntaba qué hacía yo allí. Anselmo parece cansado, comentó Elena Carmona, mirándome con una mezcla de lástima y condescendencia. Sí, dijo Beatriz, y su voz adquirió un tono que yo conocía bien. Un tono de mártir divertida. Es que ya no está para estos trotes. La edad, ya sabes. Le cuesta seguir el ritmo. Sentí una punzada. ¿La edad? Tenía 67. No 90. Últimamente, se cansa por nada, continuó Beatriz, como si yo no estuviera delante. Tengo que estar pendiente de él todo el tiempo. Que si las pastillas, que si la tensión, que si no se pierda volviendo del baño. Beatriz, susurró Fernando Carmona, incómodo. Pero ella ya estaba lanzada. Quizás el champán tibio le había afectado. O quizás simplemente ya no le importaba. Es que es verdad, Fernando, dijo, riendo. A veces siento que tengo dos niños en casa. Mi hijo Carlos, y él. Me señaló con la cabeza. Se ha convertido en, bueno, no quiero ser mala, pero a veces es una carga. Una carga. La palabra cayó en el murmullo del salón. Y esta vez, no fue un susurro. Fue una declaración. Pública. Frente a los Carmona. Y frente a un par de parejas más que se habían acercado, atraídas por el tono de Beatriz. Sentí que la sangre huía de mi cara. El temblor de mi mano se intensificó. La copa de champán casi se me cae. Beatriz, por favor, empecé a decir. Ay, Anselmo, no te pongas así, dijo ella, dándome una palmadita en el brazo, como si fuera un niño al que hay que consolar. Es con cariño. Pero es la verdad. Los hombres, envejecéis peor. Os volvéis, dependientes. Necesitáis que os cuiden. Elena Carmona asintió, comprensiva. Te entiendo perfectamente, Beatriz. A mi Fernando le pasa igual. Si no le digo yo que se tome la pastilla del colesterol. ¿Ves?, dijo Beatriz, triunfante. Es lo que hay. Una se casa para lo bueno y para lo malo. Y ahora, toca lo malo. Río de nuevo. Y los demás rieron con ella. Una risa educada, pero una risa. Yo no reí. Me quedé allí, de pie, en medio de ese salón dorado, sintiéndome desnudo. Humillado. Reducido a una carga. Un viejo dependiente del que su esposa se quejaba en público. Si me disculpáis, dije, mi voz sonando extraña, lejana. Necesito ir al baño. Me alejé. Sin esperar respuesta. Caminé entre los grupos de gente. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda. O quizás era mi imaginación. Llegué a los baños. Unos baños opulentos, de mármol y grifería dorada. Me encerré en uno de los cubículos. Me apoyé en la puerta cerrada. Y respiré hondo. Una carga. 42 años de matrimonio. 42 años de trabajo. De construir una empresa. De darle a ella la vida que su familia había perdido. De pagar sus caprichos, sus viajes, sus joyas, sus cirugías. Y ahora yo era una carga. No era la primera vez que Beatriz decía algo así. Pero siempre había sido en privado. En el coche, volviendo de alguna cena. Anselmo, vas muy lento, me pones nerviosa. Anselmo, ¿otra vez has perdido las llaves? Eres un desastre. Anselmo, ¿no podrías vestirte un poco más moderno? Pareces mi padre. Pequeños aguijonazos. Constantes. Que yo había aprendido a ignorar. O a justificar.
Está cansada. Tiene mucho estrés social. Me lo dice por mi bien. Pero esto había sido diferente. Había sido público. Delante de gente que me conocía, que me respetaba, o eso creía yo. Había sido una humillación deliberada. ¿Por qué? ¿Por qué ya no era el Anselmo poderoso, el constructor? ¿Por qué ahora era solo el jubilado, el que disfrutaba del tiempo libre? ¿Por qué ya no le servía para mantener su estatus? Me miré en el espejo que había dentro del cubículo. Vi a un hombre de 67 años. Pelo blanco. Arrugas. Ojeras. Sí, estaba más viejo. Pero no estaba acabado. Mi mente estaba lúcida. Mi cuerpo aún funcionaba. ¿Una carga? Salí del baño. Me lavé la cara con agua fría. Me recompuse. La rabia inicial había dado paso a una sensación diferente. Una sensación de claridad. Fría y afilada. Beatriz había cruzado una línea. Y lo había hecho pensando que yo ya no tenía poder. Que yo era solo el viejo al que ella mantenía por caridad. Volví al salón. La orquesta tocaba un bolero. La gente bailaba. Busqué a Beatriz con la mirada. Estaba en el centro de la pista, bailando con Gonzalo Benavides, el cumpleañero. Reía. Parecía feliz. Libre. Me acerqué a la barra. Pedí un whisky solo. Doble. Me lo bebí de un trago. El alcohol me quemó la garganta, pero me aclaró las ideas. Tenía que hacer algo. No por venganza. No por orgullo. Por dignidad. Por respeto a mí mismo. Y por poner las cosas en su sitio. Beatriz creía que yo era una carga financiera. Una rémora en su vida de lujo. No sabía, no tenía ni idea, de quién había sostenido esa vida durante 40 años. Y quién, todavía, tenía los hilos. Saqué mi móvil. Un smartphone moderno, aunque Beatriz siempre se reía de que no sabía usarlo. Marqué un número. El de mi gestor de patrimonio. Un hombre joven, discreto, eficiente. Eran las 11 de la noche. Sabía que estaría disponible. Don Anselmo contestó al instante. ¡Qué sorpresa! ¿Ocurre algo? Buenas noches, Rodrigo, dije, mi voz firme. Sí. Ocurre algo. Necesito que actives el protocolo, luz roja, punto. Hubo un silencio al otro lado. ¿Está seguro, don Anselmo? El protocolo, luz roja, es irreversible. Es la transferencia final. Estoy seguro, Rodrigo. Más seguro que nunca. Actívalo. Ahora mismo. Y envíame la confirmación cuando esté hecho. Entendido, don Anselmo. Procedo de inmediato. La confirmación estará en su correo en 15 minutos. Colgué. Miré a Beatriz, que seguía bailando, ajena a todo. Protocolo luz roja. Un nombre dramático que se le ocurrió a Rodrigo. Era el plan que habíamos diseñado hacía un año, cuando empecé a sentir que Beatriz se distanciaba, que mi jubilación la incomodaba. Un plan para proteger mi patrimonio. Mi independencia. La transferencia final. Sonreí. Una sonrisa amarga. Beatriz no sabía que la carga estaba a punto de aligerarse. Drásticamente. Me quedé junto a la barra, observando. El whisky me había asentado el estómago y aclarado la mente. Ya no sentía la humillación. Sentía una calma fría. La calma del jugador de póker que acaba de lanzar un órdago y espera a ver las cartas del contrario. Beatriz terminó de bailar. Se acercó a mí, abanicándose con la mano. ¿Ya estás mejor, Anselmo? Te pusiste pálido como un muerto. ¿Ves cómo no estás para estos trotes? Su tono era de reproche, no de preocupación.
Estoy perfectamente, Beatriz, respondí, mirándola a los ojos. Solo necesitaba un poco de aire. Y un whisky. No deberías beber whisky. Te sube la tensión, dijo, y se giró para pedir una copa de champán. Mi tensión está perfectamente, querida. Me la tomé esta tarde. Ella me ignoró. Cogió su copa. ¿Nos vamos ya? Estoy agotada. Y mañana hemos quedado para jugar al bridge. Cuando tú quieras. Nos despedimos de los anfitriones. Gonzalo Benavides, ajeno al drama, me dio un abrazo. Cuídate, Anselmo. A ver si jugamos al golf un día de estos. Cuando quieras, Gonzalo. Salimos del RIS. El aire de la noche madrileña era fresco, un alivio después del calor del salón. El aparcacoches trajo nuestro coche. O, mejor dicho, el coche de Beatriz. Un Maybach blanco, enorme, ostentoso. Un regalo que se hizo ella misma, con mi dinero, cuando cumplió 60. Yo prefería conducir mi viejo Mercedes, pero Beatriz decía que no era apropiado para nuestro estatus. El chofer, un hombre joven y silencioso llamado Raúl, nos abrió la puerta trasera. Nos acomodamos en los asientos de cuero beige. El coche olía a nuevo y al perfume de Beatriz. El trayecto a La Moraleja fue en silencio. Un silencio tenso. Beatriz miraba por la ventana las luces de la ciudad. Yo miraba mi móvil. Esperaba. Y entonces, vibró. Un nuevo correo electrónico. Asunto, confirmación protocolo luz roja. Lo abrí. El mensaje de Rodrigo era breve y conciso. Estimado don Anselmo, le confirmo que la transferencia ha sido ejecutada con éxito según sus instrucciones. La cuenta, Puente Seguro, ha sido activada y los fondos transferidos. La cuenta conjunta, Lázaro Garmendia, ha sido bloqueada para disposiciones unilaterales, según poder notarial. Quedo a su disposición. Un saludo. Ya estaba hecho. El protocolo luz roja era simple, pero devastador. Hacía un año, con la ayuda de Rodrigo y mi abogado, habíamos reestructurado mi patrimonio. La mayor parte del dinero de la venta de la constructora, así como mis inversiones personales, se habían transferido a una nueva cuenta en Suiza. Una cuenta a mi nombre únicamente. La cuenta Puente Seguro. La cuenta conjunta que compartía con Beatriz, donde ella tenía acceso ilimitado y desde donde pagaba sus gastos, ropa, viajes, peluquería, cirujano, se había mantenido, sí. Pero yo había firmado un poder notarial que me permitía bloquearla en cualquier momento. Y eso era lo que acababa de hacer. Beatriz no lo sabía. Ella seguía pensando que la fortuna era nuestra. Que ella tenía tanto derecho como yo. No sabía que, legalmente, casi todo estaba a mi nombre. Un detalle que Felipe Lázaro, mi suegro, un hombre desconfiado, se había asegurado de dejar bien atado en las capitulaciones matrimoniales 40 años atrás. Anselmo, me dijo, mi hija es caprichosa. Protege lo tuyo. Y yo, aunque entonces me pareció un gesto feo, le hice caso. ¿Qué miras tanto en el teléfono?, preguntó Beatriz, sacándome de mis pensamientos. Su voz sonaba agria. ¿Alguna amiga? El resultado del partido, mentí. El Madrid ha empatado. Va. Me da igual. Volvió a mirar por la ventana. Llegamos a La Moraleja. La urbanización de lujo a las afueras de Madrid. Pasamos el control de seguridad. El coche se deslizó por las calles silenciosas, flanqueadas por muros altos y cámaras de vigilancia. Llegamos a nuestra casa. Una mansión moderna, de líneas rectas, con un jardín enorme y piscina. Una casa que siempre me había parecido fría. Impersonal. La había diseñado un arquitecto de moda, amigo de Beatriz. Yo echaba de menos mi piso de Chamartín. Raúl, el chofer, nos abrió las puertas. Beatriz bajó primero, con un suspiro de cansancio.
Uf, qué noche. Necesito mi crema de noche y dormir 12 horas. Subió la escalinata de la entrada sin esperarme. Yo bajé más despacio. Gracias, Raúl. Buenas noches. Buenas noches, señor. Entré en la casa. El vestíbulo era enorme, de mármol blanco, con una escultura abstracta en el centro. Beatriz ya subía por la escalera flotante hacia el dormitorio. ¿No vienes, Anselmo?, preguntó desde arriba. Voy a tomar un vaso de leche, dije. ¿Duerme bien? Ella se encogió de hombros y desapareció. Fui a la cocina. Una cocina enorme, de diseño, que apenas usábamos. Abrí la nevera. Saqué la leche. Me serví un vaso. Y me senté a la mesa de la isla central. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de mi apartamento de soltero. Este era un silencio hostil. El silencio de una casa que no era un hogar. Pensé en lo que acababa de hacer. Había cortado el grifo. El grifo que había mantenido el tren de vida de Beatriz durante décadas. Ella no lo sabía todavía. Pero lo sabría pronto. Mañana, cuando intentara usar su tarjeta platino. O pasado, cuando su personal shopper la llamara para decirle que el cheque había sido devuelto. ¿Me sentía culpable? No. ¿Me sentía triste? Sí. Profundamente triste. Triste por los 42 años. Triste por el amor que se había muerto, o que quizás nunca había existido. Triste por haber llegado a esto. Pero, sobre todo, sentía alivio. La carga. Ella me había llamado carga. Y ahora, yo me había quitado una carga de encima. La carga de mantener una farsa. La carga de fingir que éramos un matrimonio. Bebí la leche. Dejé el vaso en el fregadero. Apagué la luz de la cocina. Y subí las escaleras. Nuestro dormitorio era gigantesco. 2 vestidores separados. 2 baños separados. Y una cama enorme en el centro. Beatriz ya estaba dormida. O fingía estarlo. Respiraba acompasadamente. Me desvestí en silencio. Me puse el pijama. Y me metí en mi lado de la cama. El lado más alejado de ella. Miré el techo. Oscuro. No había estrellas que mirar. Una carga, había dicho. Mañana descubriría quién dependía de quién. Quién era la verdadera carga. Y quién tenía el poder de cortar las cuerdas. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó rápido. Un sueño sin sobresaltos. El sueño del hombre que, por fin, había tomado una decisión. El sábado por la mañana amaneció soleado. Un sol radiante que entraba a raudales por los enormes ventanales del dormitorio. Me desperté antes que Beatriz, como siempre. Ella dormía profundamente, boca abajo, rodeada de almohadas de seda. Me levanté en silencio. Fui a mi baño. Me duché. Me afeité. Me vestí con ropa cómoda, un pantalón de lino, un polo. Hoy no había fiestas. Hoy no había que fingir. Bajé a la cocina. María, la cocinera, ya estaba allí, preparando el desayuno. Huevos revueltos, zumo de naranja recién exprimido, café. El olor llenaba la cocina. Buenos días, don Anselmo, me dijo, sonriendo. María llevaba 20 años con nosotros. Era una mujer discreta, leal. Buenos días, María. ¿Ha dormido bien? Sí, señor. ¿Y usted? ¿Qué tal la fiesta? Larga, respondí. Muy larga. Desayuné solo, en la mesa de la cocina, leyendo el periódico. Como cada mañana. Pero hoy, algo era diferente. Había una tensión en el aire. Una espera. Beatriz bajó pasadas las 10. Envuelva en una bata de seda japonesa.
con el pelo revuelto y sin maquillaje. Parecía mayor. Buenos días, dijo, con voz ronca. Se sirvió una taza de café negro. ¿Has visto mis llaves del coche? No las encuentro. Están en el cuenco de la entrada, donde las dejaste anoche, respondí, sin levantar la vista del periódico. Ah. ¿Verdad? Bebió un sorbo. ¿Qué hora es? He quedado a las 11:30 para jugar al bridge en el club. Son las 10:15. Dios. No llego. Dejó la taza y subió corriendo las escaleras. La oí moverse arriba. Abrir armarios. El secador de pelo. Yo seguí leyendo. O fingiendo leer. Esperaba. 40 minutos después, bajó. Impecable. Maquillada. Vestida con un traje de chaqueta blanco. Perfumada. Lista para su sábado de lujo. Me voy, dijo, cogiendo su bolso del sofá del vestíbulo. Un bolso de Chanel. ¿Necesitas algo? No, querida. Pásalo bien. Lo intento, dijo, con un suspiro. Abrió el bolso. Sacó su cartera. Y luego, sacó su móvil. Marcó un número. Raúl, ¿estás abajo? Sí, bajo ahora. Prepara el Maybach. Colgó. Me miró. ¿Seguro que no necesitas nada? ¿Vas a quedarte aquí todo el día? Tengo cosas que hacer. Leer. Quizás de un paseo por el jardín. Ella se encogió de hombros. Bueno. Pues hasta la tarde. Abrió la puerta principal. Y se quedó paralizada. ¿Qué es esto?, dijo. Me levanté y fui hacia el vestíbulo. En la puerta, bloqueando la salida, había dos hombres. Jóvenes. Vestidos con monos azules de una empresa de mudanzas. Y detrás de ellos, en el camino de entrada, había un camión. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?, preguntó Beatriz, alterada. Uno de los hombres, el que parecía el encargado, consultó un papel. ¿Doña Beatriz Garmendia? Sí. Soy yo. ¿Qué quieren? Tenemos orden de recoger sus pertenencias personales. Ropa, zapatos, bolsos, joyas. Todo lo que esté en su vestidor y en su baño. Beatriz se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es un error. Yo no he ordenado ninguna mudanza. La orden la ha dado el propietario de la vivienda. Don Anselmo García, dijo el hombre, mirándome a mí, que estaba de pie detrás de Beatriz. Beatriz se giró lentamente. Su cara era una mezcla de incredulidad y furia. ¿Anselmo? ¿Qué significa esto? ¿Te has vuelto loco? No, Beatriz, respondí, tranquilo. No me he vuelto loco. Simplemente, estoy haciendo limpieza. ¿Limpieza? ¿Vas a tirar mi ropa? No. La vamos a empaquetar cuidadosamente. Y la vamos a enviar, donde tú me digas. A un guardamuebles. A casa de tu hermana. A un hotel. Donde prefieras. Pero yo vivo aquí, gritó. ¿Por qué vas a empaquetar mis cosas? Porque tú, querida, dije, acercándome a ella, ya no vives aquí. Desde anoche. Ella retrocedió un paso. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que nuestro matrimonio se ha terminado. Anoche, en la fiesta, tú misma lo dijiste. Yo soy una carga. Pues bien, he decidido liberarte de esa carga. Y liberarme yo a mí. No puedes, chilló. Esta es mi casa. No, Beatriz. Esta es mi casa. Legalmente. Puesta a mi nombre por tu padre antes de la boda. Y yo, ya no quiero compartirla contigo. Te vas a arrepentir, Anselmo. Te voy a sacar hasta el último céntimo.
Te voy a dejar en la ruina, gritó, fuera de sí. No lo creo, respondí. Verás, anoche, mientras tú bailabas, yo hice una llamada. Y activé un protocolo. Un protocolo que transfiere la totalidad de mis bienes líquidos a una cuenta a la que tú no tienes acceso. Y que bloquea la cuenta conjunta. Su rostro se descompuso. ¿Qué? Prueba a usar tus tarjetas, Beatriz. Prueba a llamar a tu banco. Descubrirás que tu línea de crédito se ha evaporado. Junto con nuestro matrimonio. Ella me miró. Y por primera vez en 40 años, vi miedo en sus ojos. Miedo real. No, no puedes haberme hecho esto, susurró. Tú me llamaste, una carga, Beatriz. Delante de todos. Me humillaste. Y me di cuenta de que tenías razón. Era una carga mantener esta farsa. Así que he decidido, viajar ligero. Señalé a los hombres de la mudanza. Caballeros, por favor, procedan. El vestidor de la señora está en el primer piso, a la derecha. Los hombres asintieron y empezaron a subir las escaleras. Beatriz se quedó allí, en el vestíbulo de mármol blanco, mirando cómo su vida de lujo empezaba a ser empaquetada en cajas de cartón. ¿A dónde voy a ir?, preguntó, su voz rota. No lo sé, Beatriz, respondí. Tienes un coche. Tienes algunas joyas que son tuyas. Tienes amigas. Una hermana. Eres una mujer de recursos. Siempre lo has sido. Cogí mi chaqueta del perchero. Ahora, si me disculpas, voy a dar un paseo. Necesito aire fresco. Pasé a su lado. Ella no se movió. Era una estatua de hielo, viendo cómo su mundo dorado se derretía. Salía la luz del sol. El aire era limpio. Respiré hondo. No sentía triunfo. No sentía alegría. Solo, una profunda y amarga tristeza. Y un inmenso alivio. La carga, se había ido. Caminé por el jardín. El césped estaba perfectamente cortado. Los rosales que yo mismo cuidaba estaban empezando a florecer. El sol calentaba mi cara. Me senté en un banco de piedra bajo el viejo olivo que plantamos cuando nació Carlos. 40 años atrás. Oía el ruido de la mudanza dentro de la casa. Cajas arrastrándose. Voces. No quería estar allí. No quería verla sufrir. A pesar de todo, había sido mi esposa durante 42 años. ¿Había hecho lo correcto? Sí. No tenía ninguna duda. Beatriz había cruzado una línea. No solo por la humillación pública, sino por la frialdad. Por la falta de respeto. Por la evidencia de que nuestro matrimonio era, para ella, solo una transacción económica. Y esa transacción se había terminado. Pero el futuro era incierto. Tenía 67 años. Estaba solo. En una casa enorme y fría. Con mucho dinero, sí. Pero solo. ¿Y Carlos? ¿Cómo reaccionaría mi hijo? ¿Se pondría del lado de su madre? ¿Me acusaría de cruel? Probablemente. Mónica, su mujer, seguro que sí. Para ellas, yo sería el villano. El viejo rico y egoísta que abandonaba a su esposa en la vejez. Tendría que hablar con él. Explicarle. Pero, ¿lo entendería? Carlos siempre había estado más cerca de su madre. Siempre había buscado su aprobación. Saqué el móvil. Tenía varias llamadas perdidas. De Beatriz. Y una de Carlos. Y un mensaje de Rodrigo, mi gestor. Don Anselmo, doña Beatriz ha intentado hacer una transferencia elevada esta mañana. Ha sido rechazada. Ha llamado muy alterada. Le he remitido a usted. Confírmeme instrucciones. Le respondí, instrucciones confirmadas, Rodrigo.
Ninguna disposición sin mi autorización expresa. Gracias. Respiré hondo. La batalla acababa de empezar. Sería fea. Habría abogados. Habría reproches. Habría dolor. Pero era necesario. Era el precio de mi libertad. El precio de mi dignidad. Pasó una hora. El camión de la mudanza salió por la verja. No lo vi irse. Pero oí el motor alejándose. Luego, oí otro coche llegar. El Maybach. Y, al poco, irse de nuevo. Beatriz se había ido. La casa quedó en silencio. Un silencio diferente. Un silencio, vacío. Pero limpio. Entré. El vestíbulo estaba desierto. Fui al salón. Estaba igual. Fui a la cocina. María recogía los restos del desayuno. La señora, ¿se ha ido?, preguntó en voz baja. Sí, María. Se ha ido. Ella asintió. No hizo más preguntas. Subí al dormitorio. Mi lado de la cama estaba hecho. El lado de Beatriz estaba vacío. La puerta de su vestidor estaba abierta. Dentro, solo quedaban las perchas vacías y el olor de su perfume. Su baño, vacío. Los botes de cremas carísimas, los maquillajes, los secadores, todo había desaparecido. Era extraño. Como si nunca hubiera vivido allí. Me senté en mi lado de la cama. Miré por la ventana. El sol seguía brillando. El móvil sonó. Era Carlos. Respiré hondo. Contesté. Papá. ¿Se puede saber qué coño está pasando? Mamá me ha llamado llorando como una loca. Dice que la has echado de casa. Que le has quitado todo el dinero. ¿Te has vuelto loco? No, Carlos. No me he vuelto loco, respondí, mi voz tranquila. Tu madre y yo nos hemos separado. Y sí, he tomado medidas para proteger mi patrimonio. Tu patrimonio. Es vuestro patrimonio, papá. Lo construisteis juntos. No, Carlos. Lo construí yo. Con el apoyo de tu madre, sí. Pero el dinero, la empresa, eran míos. Tu abuelo se aseguró de ello. Y tu madre lo sabía perfectamente. Pero la has echado. Con 65 años. ¿A dónde va a ir? Tiene amigas. Tiene familia. Tiene un coche de 200.000 euros. Y le pasaré una pensión generosa, por supuesto. No soy un monstruo. Pero no voy a seguir financiando una vida de lujo a una mujer que me considera una carga y me humilla en público. Hubo un silencio. ¿Qué?, dijo Carlos. ¿Qué ha dicho mamá? Le conté lo de la fiesta. La conversación. La frase. Una carga. Otro silencio. Más largo. Joder, susurró Carlos. No, no me lo puedo creer. Mamá a veces dice cosas, pero... Lo dijo, Carlos. Y no fue un lapsus. Fue la verdad. Su verdad. Y yo, he decidido aceptar esa verdad. Y actuar en consecuencia. Papá, yo, no sé qué decir. No tienes que decir nada, hijo. Es entre tu madre y yo. Tú no tienes por qué tomar partido. Pero, es mi madre. Lo sé. Y quiero que la ayudes. Que la apoyes. Pero, quiero que entiendas por qué he hecho esto. No es un capricho. Es supervivencia. Supervivencia, repitió él. Sí, hijo. Mi supervivencia. Mi dignidad. Algo que tu madre, y quizás tú también, habíais olvidado que todavía tenía. Hablamos un rato más. Estaba dolido. Confundido. Pero, creo que entendió. O empezó a entender.
Vendré a verte mañana, papá, dijo al final. Te espero, hijo. Colgué. Me quedé sentado en la cama, mirando el lado vacío. La transferencia final. No había sido solo de dinero. Había sido una transferencia de poder. De control. De mi propia vida. Me levanté. Fui a mi vestidor. Cogí una maleta. Empecé a meter ropa. Mis libros favoritos. El retrato de Elena. Llamé a Miguel. Miguel, ¿puede venir a buscarme? Sí, ahora. Nos vamos a mi antiguo piso. Al de Chamartín. Hacía años que lo tenía alquilado. Pero los inquilinos se habían ido el mes pasado. Estaba vacío. Esperándome. Salí del dormitorio. Bajé las escaleras. Por última vez. Esta casa ya no era mi hogar. Era solo una cáscara dorada. Mi hogar tenía que reconstruirlo. Yo solo. A los 67 años. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí viejo. No me sentí una carga. Me sentí libre. Gracias por escuchar hasta el final. Contar esto no ha sido fácil. 42 años son toda una vida. Y ver cómo esa vida se desmorona en una noche, duele. Cuando Beatriz me llamó una carga en esa fiesta, delante de todos, sentí una humillación profunda. Pero también sentí claridad. Me di cuenta de que, para ella, yo ya no era su compañero, su marido. Era solo el proveedor. Y como ya no estaba activo, me había convertido en un peso muerto. Activar esa transferencia no fue un acto de venganza. Fue un acto de supervivencia. Fue reclamar mi dignidad. Fue decir, no soy una carga. Soy el pilar que ha sostenido todo esto. Y ahora, elijo sostenerme a mí mismo. La soledad a los 67 años asusta. El futuro es incierto. Pero hay algo peor que estar solo, estar acompañado por alguien que te desprecia, que te ve como un mueble viejo. Gracias por hacerme compañía hoy. Leeré, como os prometí, cada uno de vuestros comentarios. Saber desde dónde me habéis escuchado me da fuerza para este nuevo comienzo.